¿Le parece si iniciamos este análisis? El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escuche usted, afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar. Ahora, licenciado Cardona, el artículo 93 de la Constitución reza que el goce de la salud es un derecho fundamental del guatemalteco sin discriminación. Sin embargo, ojo, este derecho fundamental no está plenamente garantizado en nuestro país. La red hospitalaria sigue siendo insuficiente en varios aspectos. Fundamentalmente, no solo se trata de la falta de hospitales. En ocasiones falta personal, falta equipo, faltan medicamentos, faltan insumos. Sí hemos de decir, Axel, que ha habido un avance porque, por ejemplo, en estos 4 años se construyó el centro hospitalario de Villanueva, que ya es muy bueno. Y si bien es cierto, tenemos alrededor de 1.300 centros de salud, estimaciones de instancias internacionales dice que necesitamos 5.000. Falta mucho por hacer. Claro, definitivamente, bueno, esto lleva décadas, licenciado Tarmonti. Sí, es correcto. Tendríamos que tener en el sistema de salud, el primer nivel, tendrían que ser los centros de salud, los que tendrían que estar atención abastecidos. Primaria, ¿verdad? Exacto, abastecidos y con el personal completo. Lamentablemente son los que menos tienen ese apoyo. Estimado licenciado Cardona, yo quiero comentar una situación. ¿No te parece que aquí lo que está sucediendo es que, al igual que en seguridad, no le apostamos a la salud preventiva y entonces vamos a esa parte reactiva que al final de cuentas termina generando más carencias, más dificultad y más costo para el Estado guatemalteco? 3 campañas. Antes del invierno estaría reduciendo tal vez los síntomas de resfriados y personas muchas veces complicadas que llegan y asisten, a nivel total, ¿verdad? Y que llegan y asisten a los centros hospitalarios como el San Juan de Dios y el Roosevelt, claro, que son los más grandes, pero son los que están más saturados. Sí. Ahora, porque no hay en el primer nivel. Eso es correcto. Miren, a mí me causa cierta situación. Qué bueno que haya un hospital grande, un centro hospitalario ahora en Villanueva, porque Villanueva es un municipio muy grande. Pero ¿y qué pasa con otros municipios enormes, como por ejemplo el municipio de Misco? Municipios enormes como San José Pinula, Santa Catarina Pinula. Exacto. Bueno, y si nos vamos a poner a contar de los 340 municipios en donde está la presencia real de este sistema de salud integral, es ahí donde nos damos cuenta que definitivamente para el gobierno del presidente electo Alejandro Yamatei va a ser un reto. Yo lo que sí pude ver en esta ocasión también durante al menos los últimos 2 años, licenciado Cardona, es que ha habido ya un cierto orden muy bueno en el Ministerio de Salud Pública, y eso es fundamental, lo cual debe continuar, ¿eh? Claro, es un avance significativo, empezando con los sindicatos, que lamentablemente son los que vienen y, por supuesto, tienen necesidades, tienen la razón, tienen sus inconformidades, pero ¿por qué afectar siempre al guatemalteco? ¿Por qué cerrar? ¿Por qué no querer atender? ¿Por qué mantenerse hasta un mes? Sí, porque y si yo cierro y me tocaba cita hoy y me la ponen dentro de 3 meses y si estoy muy enfermo en esos 3 meses me muero. ¿Se muere qué? Pero ahí, con eso que usted nos está hablando, quisiera pedirle que nos comparta otros datos de los que hemos preparado, junto con el equipo de producción a la medida, usted, Andrés Estrada, todo el equipo que está con nosotros, porque véalo, son importantes. ¿Cuáles son? Me parece, vea usted. Uno de los grandes retos será el mantener al día y además a tiempo el abastecimiento integral de todo el catálogo de medicamentos que se requiere para brindar salud a la población guatemalteca. Asimismo, licenciado, garantizar el fortalecimiento del Ministerio de Salud Público y la gestión eficiente y transparente del presupuesto, que es importante, asignado a esa cartera. También, aunque no solo parezca, será el reto del relacionarse de las nuevas autoridades de salud con el sindicato más grande que existe en Guatemala hoy por hoy. El Frente Nacional de Lucha. Estamos hablando del Ministerio de Salud. Y aparte de ello, pues hablar específicamente de cuáles serán las nuevas propuestas. Así es. Que se tengan, obviamente, buscando siempre no afectar, licenciado Tarmonti, al guatemalteco. Porque ya lo decía usted. Por favor, hay personas que se vienen del interior de la República, se vienen tal vez 6 horas, 7 horas en un bus, haciendo el esfuerzo, gastando dinero, ¿verdad? Viniendo a las 3, 4 de la mañana, apostarse a las afueras del hospital para ser atendidos. Está cerrado. ¿Por qué? Estamos en huelga, Por Dios. No nos han pagado, no nos han cumplido con el pacto colectivo. Tranquilo, regrese dentro de 3 meses. No nos han cumplido con el pacto colectivo. No se puede. ¿Qué culpa tiene el paciente? Eso no es factible. A ver, a eso voy. Aquí hay cosas fundamentales en todos estos datos que usted nos estaba compartiendo. Es decir, ya para la parte seria, yo creo que el Estado de Guatemala tiene que tomar también seriedad en ciertas situaciones. Hay grandes necesidades y prioridades que deben de ser atendidas: educación,
seguridad, salud es una de ellas. Entonces tenemos que entender también que desde el Congreso de la República va a ser muy importante el apoyo, claro, que fundamentalmente va a ser político, pero también económico. Queremos más hospitales, queremos más centros de salud, queremos más abastecimiento. Entonces tenemos que dar la plata. Pero escuche lo que le voy a decir ahora. La ley de contrataciones del Estado hace que las licitaciones que el Estado tenga en todo campo, de manera general, se tenga que comprar siempre la de menor valor. Debería haber una excepción, ¿sabe usted? La salud, porque tenemos que comprar, al contrario, no lo más barato, sino que los mejores medicamentos. Así, en todo caso, lleguen a ser los más caros, porque estamos hablando de la salud del guatemalteco. Miren, seamos razonables. Existen necesidades. Correcto. Y existen ampliaciones, obviamente. Sí, podemos verlo en la salud. Hay necesidades. Muchísimas. No nos podemos dar el lujo de buscar la más barata, si la atención es inmediata y se está clamando a gritos. Sí. Entonces, yo creo que ahí tendría que haber una excepción. Yo tengo una pregunta, licenciado Y en Cardona. la educación también. En la educación. Yo tengo una pregunta, licenciado Cardona. ¿Cómo podemos integrar algunos aspectos de nuestra Guatemala rural que, aunque no son parte de la salud, digamos, estatal, sí son muy importantes, y cómo poder tener esa cooperación? Por ejemplo, el tema de las comadronas, ¿no? Claro. De nadie escapa que hay lugares donde son ellas quienes se encargan de recibir precisamente a los neonatos. Yo creo que ahí también debería haber cierto apoyo, porque han salvado vidas, ¿verdad? Claro. Ahí sí estamos hablando de personas que están salvando vidas. Yo veo, cuando hablamos del reto, como usted dice, del nuevo gobierno, yo creo que el presupuesto puede estar adecuado. ¿Cómo se maneje? Es la pregunta y el éxito de un ministerio. ¿Cómo se maneje? Ahí entonces vamos a lo que le decía yo, he visto en estos últimos 2 años de un mayor orden. ¿Por qué? Tenemos que apostar a la buena inversión, tenemos que apostar a la transparencia, pero también tenemos que apostar a esa fiscalización que debe de ser en todos los sectores. ¿Quiere dar una última idea sobre este tema, licenciado Cardona? Vea usted. A ver. A los guatemaltecos nos interesa que nos atienda, que esté en la medicina, que no nos digan, mire, no hay, pero puede ir a una farmacia. No tenemos el dinero. Para eso pagamos nuestros impuestos. Y los impuestos tienen que ser reflejados, obviamente, en esa atención primaria. ¿Le puedo poner la guinda a este pastel? Sí, ponga. La salud es un derecho humano, cumplámoslo. Ahora, vea usted, le voy a comentar, porque con esto terminamos el primer tema. El segundo tema viene a ser bien polémico. Corte de Constitucionalidad ampara para que algunas personas que fueron electas como diputados asuman a un sin finiquito vigente. ¿Qué le parece? ¿Puede ser eso? ¿Posible? Analizamos, pero si quiere al volver. Ahora, vea este juego, el equipo de La Medida es tremendo. Camarógrafos, allá producción, y vea lo que va a hacer nuestro compañero Lázaro. No cambie, porque nosotros somos A la Medida. Continuamos con otro de los temas de interés a nivel nacional. Escuche usted, los diputados electos, Lucrecia Hernández Mac, Diego González y Carlos Mencos, podrían asumir una curul el próximo martes en el Congreso de la República, a pesar de no contar con una constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, mejor conocido como finiquito. Según información, este viernes la Corte de Constitucionalidad resolvió en su favor un amparo provisional, rompiendo un precedente establecido en el año 2016, donde aseguraba que por falta de ese documento no se les permitió a Edgar Zamora ser juramentado como diputado. Esto me parece como que la gente dice que tú y yo estamos locos. ¿Saben por qué? Porque una vez dice una cosa, otra vez se dice otra, se resuelve de una manera, se resuelve de otra. Hagamos el análisis, ¿le parece? Porque precisamente aquí escuche usted lo siguiente. El artículo 136 de la Constitución habla sobre los deberes y también sobre los derechos y políticos y cívicos. Sin embargo, en este instante es bien importante que usted sepa lo siguiente. Si bien es cierto que el poder participar en la vida política es un derecho humano, hay requisitos, licenciado Cardona, que cada estado impuso para que se cumplan y no son excepcionales. Existió la duda en estos últimos días sobre la toma de posesión o no
no de algunos, concretamente 3 diputados electos al Congreso de la República. Esto por la nueva reglamentación de la Contraloría General de Cuentas, la cual estimó pertinente que todo funcionario que asuma cuente con el denominado, le voy a decir el nombre cortito coloquial que todos estamos acostumbrados, finiquito, esa constancia de carencia de reclamación de cargos, como realmente se llame, con fecha 2020. A ver, y aquí el análisis tiene que ser muy cuidadoso, muy serio, porque las personas dicen tantas cosas que a veces uno no entiende. El finiquito es una constancia temporal, de que en el momento en que se está tramitando no existe la reclamación de cargos. Pero hace 6 meses, cuando participaron, por ejemplo, los candidatos a diputados para esa elección, pudo haber en ese momento no existido esa reclamación. Durante ese tiempo, alguno de ellos pudo haber tenido alguna denuncia y este es el caso concreto de 3 diputados. Yo solo quiero recordar algo antes de que usted tome la palabra. En el año 2016, cuando esta 8ª legislatura tomó posesión, a un diputado de apellido Zamora no se le permitió asumir porque la CC interpretó que sin ese finiquito vigente, como estamos hablando en este instante, no podía tomar su curul. Claro, de hecho, él fue uno de los que se pronunció a través de sus cuentas de Twitter. No me dejaron tomar mi curul hace 4 años y si la CC ampara a Hernández Max, solo confirma que la Corte es corrupta, dice él en sus redes sociales. Imagínese. Así lo cataloga. Duro, ¿eh? Ahora yo le pregunto, ¿por qué entonces no ser transparentes en este sentido? A ver, aquí hay una cosa que es muy importante. Acabamos de decir en los datos generales, primero que el derecho a elegir y ser electo es un derecho humano, eso es innegable. Pero esta palabra que usted acaba de mencionar, licenciado Axel Cardona, a mí me parece muy importante, el ser transparentes. Es decir, si yo voy a ser un dignatario, pues nada me debería de costar a mí demostrar en todo momento, en todo instante, que estoy en las capacidades, pero que tengo también la situación de la ética, de la moral y de la pertinencia para asumir un cargo. Porque después, ¿cómo va a fiscalizar? Imagínese usted, licenciado Cardona, un diputado en su función de diputado, la función de otros funcionarios públicos del Ejecutivo, si resulta que el diputado era el que no tenía la constancia de carecer de esta reclamación de cargos finiquitos. Yo creo que ahí entra hasta un juego de la doble moral, probablemente. Claro, definitivamente, y es que vea usted, también tenemos otros datos ante esto. ¿Cuáles son? Que se debe de conocer. Como se ha vuelto costumbre, los afectados en esta ordenanza interpusieron recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, la cual de manera provisional los amparó. El argumento utilizado por la Corte de Constitucionalidad fue que la ley electoral y de partidos políticos es una ley de rango constitucional superior al reglamento. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y alcaldías que asumirán el 14 y 15 de enero sí acataron la disposición de la Corte, en este caso. De la Contraloría, ¿verdad? Tiene razón, licenciado. De la Contraloría General de Cuentas. Así es. El panorama se ha aclarado para las personas que no cuentan con el finiquito 2020. La resolución de la Corte de Constitucionalidad les permitiría asumir al puesto para el cual fueron electos. Entonces quiero hacer hincapié, licenciado Cardona, en lo que usted nos acaba de exponer. Si la mayoría de funcionarios, por no decir la totalidad, porque estamos hablando únicamente de 3, acató, ¿por qué estos 3 tienen que ser, estas 3 personas, me refiero a funcionarios, tienen que ser la excepción? ¿Y cómo lo vemos los guatemaltecos? Es la pregunta. Es que es una cuestión de ética, es una cuestión de probidad, es una cuestión de acatar. Si hay una ordenanza, una disposición de cualquier nivel, en este caso del ente contralor en general, como es la Contraloría General de Cuentas, tenemos que someternos a esa situación. Y entonces sí, con toda la calidad moral, después ejercer la función pública y poder decirle, vengo a ver las finanzas, las cuentas, lo que usted ha hecho en mi situación de diputado, que yo lo puedo revisar, digamos, de manera general, porque yo tengo esa calidad moral. Si no, ahí vienen los cuestionamientos, ahí vienen las cuestiones contradictorias de la misma Corte de Constitucionalidad. Duro lo de este señor de apellido Zamora, que no pudo asumir la situación de la diputación en cuanto a cómo se refirió a la Corte Constitucional. Le dijo Corte corrupta, ¿no? Básicamente. Claro, vea usted, si hacemos un poco de ser un poco más conscientes, como los guatemaltecos que nos están viendo ahorita en casa, dirán, bueno, hace 4 años le dicen no al diputado Zamora. Sí. Lo acata. Ahora le dicen sí a estos 3 diputados. Entonces, ¿por qué él no? Lo acata. Y si cambian de aparecer dentro de 4 años también, de nuevo, y que no. Que no se da. El problema es que no se respetan las disposiciones legales, las disposiciones reglamentarias y las reglas de juego establecidas en este caso por los actores que son máximos entes. Sí.
Y si los demás, repito, se sometieron a esta disposición reglamentaria, creo que debe ser aplicable para todos, digo yo, pero no sé. A ver, interesante, bueno, ¿no? Guatemala es así. Sí, esa termina siendo una gran conclusión al final de cuentas, aunque no debería serlo. Nosotros por eso se lo dejamos perfilado de esta forma, a efecto de que usted saque sus mejores conclusiones. Yo le quiero decir lo siguiente. A ver, Liceo Cardona, una pregunta así muy rápidamente. ¿Usted qué puede pensar que un niño de 11 años hace normalmente en su vida? Un niño de 11 años. Mire, para la edad tendría que estar en un grado escolar de 5º a 6º grado. ¿Sí? Sí, aprendiendo, cambiando, dejando la etapa de la niñez y entrando a la adolescencia posiblemente. Y tendría que estar pues, ocupado en sus estudios, con sus amigos en la casa o jugando pelota en la calle. Antes de que nos vayamos a la pausa comercial, porque hablaremos de un niño de 11 años que mató a su maestra en México, vamos, si les parece, a una cápsula económica. ¿Estamos bien? Claro que sí. Por favor. Autoridades de la SAT informaron sobre los resultados del combate a la defraudación y al contrabando aduanero del año 2019. En total fueron 385 acciones interinstitucionales entre operativos, allanamientos e inspecciones, un aumento del 32% en las acciones a comparación del 2018. Fueron incautadas mercancías valoradas en más de 104 millones de quetzales. Además, se estima que en total se dejaron de percibir más de 11.500.000 quetzales el año pasado. Durante el inicio de este 2020, en general, las principales materias primas de exportación muestran un mejor desempeño que en el mismo periodo del 2019. Durante la primera semana del 2020, el saco del café ha mostrado un rendimiento promedio del 16.63% superior a la primera semana del 2019. La libra de azúcar mostró una mejora promedio del 8% sobre el año pasado, y la libra de cardamomo ha tenido un excelente inicio, con un promedio del 145% superior a la primera semana del 2019. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de enero es de 7 quetzales con 71 centavos por cada dólar. Bueno, es momento de hacer una pequeña pausa, pero para que usted no pierda costumbre en casa, Julio, somos Axel a la medida. Como le indicábamos antes de la pausa, tenemos un tema que ha generado indignación no solo en Latinoamérica, sino que ya le dio la vuelta al mundo. Estamos específicamente hablando de México. Y es que un alumno de 11 años mató a tiros a su maestra y dejó a 5 más heridos en una escuela de Torreón. Esto en Coahuila, al norte específicamente de México. De cometer este crimen, el menor se suicidó. Un estudiante de 6º grado de primaria llevó a cabo una masacre como de película de terror en una escuela de México. Resulta que el estudiante de tan solo 11 años llevó 2 armas a su escuela con el objetivo de dispararle a su maestra en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, al norte de ese país. Momentos de pánico vivieron los docentes y alumnos luego de escuchar varios disparos en los pasillos del centro educativo. Según dieron a conocer, el menor identificado como José pidió permiso para ir al baño. Al ver que no regresaba después de 15 minutos, la maestra fue a buscarlo sin saber que ese sería su último momento de vida. Al momento de llegar a los sanitarios, el menor salió con 2 armas en mano, disparando y matando a la docente de 50 años e hiriendo a 6 de sus compañeros. Lo más impactante de este caso es que el niño, después de cometer este crimen, se pegó un tiro, quedando tirado en el suelo. Algunos compañeros comentaron a las autoridades que José estaba influenciado por un videojuego llamado Natural Selection, la cual creen pudo haber influenciado a cometer este asesinato. Asimismo, las autoridades dieron a conocer que el estudiante vivía con su abuela, ya que su madre había fallecido y que nunca presentó alguna conducta que fuera motivo de alarma, ya que era un niño destacado, con buenas calificaciones y que no daba ningún problema en la academia. Hasta el momento se desconoce cómo un niño de 11 años logró conseguir 2 armas, una de ellas de grueso calibre, y accederlas al centro educativo. Aunque hay varias versiones sobre el posible móvil del tiroteo, todavía no hay una confirmación oficial.
Difícil, ¿no? A ver, entre comillas, escuche usted, normalmente, llamémosle temporalmente, el mundo ha estado acostumbrado a ver estos actos de violencia y de matanzas tan crueles en escuelas y en universidades estadounidenses. Ahora, sin embargo, esta violencia homicida se trasladó hoy hacia el vecino país de México. Lo más alarmante es lo que usted escuchó en la nota y que nos decía también el licenciado Axel Cardona. Este hecho criminal fue cometido por un niño de apenas 11 años, quien después de perpetrar el asesinato con arma de fuego de una de sus maestras, herir a otra y herir a otros compañeros alumnos, tomó la fatal, triste y terrible, diría yo, decisión de suicidarse. Lo importante realmente en este caso, fuera de lo dramático que es encontrar la o las causas que motivaron a este joven estudiante, tan joven, de verdad, recalco eso, que tenía además un rendimiento académico catalogado como bueno, a tomar una decisión tan dramática, tan trágica. Hay por ahí justificaciones y versiones, inclusive, licenciado Cardona, del gobernador del estado de Coahuila, que dice que debido a un juego denominado Natural Selection, particularmente a mí me cuesta creer que realmente por solamente como causa actoral de un videojuego alguien se vuelve tan violento. Yo creo que hay más factores. No, para nada. Se descarta definitivamente, ya lo han hecho los grandes estudios de salud mental, de los expertos. Interesante eso, a ver. Indican que pueda tener en un momento determinado alguna influencia, sí. Como todo, como las películas, como cualquier cosa que usted, o incluso la psicosis de violencia. Sí, tiene usted razón. Pero lo que hace que un menor de edad, según expertos, a ver, cuéntanos, tenga esa clase de actitudes y acciones, lamentablemente es, uno, que existen problemas en su casa. Hay cosas más profundas, ¿verdad? No se ha atendido. 3, que en el colegio existan problemas y no los cuente. Quizás hasta el bullying, ¿no? Bullying. Uno no sabe. O que ha sido despreciado por la maestra en algunos anteriores años, o días, o meses. Yo me pregunto, ahí estamos encontrando ya situaciones más coherentes, licenciado Cardona. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál de estas causas, si solo fue una, si fueron varias, fue la detonante y qué nivel, imagínese usted, de desesperación puede encontrar un niño de 11 años? Cuando estábamos escuchando la nota hay algo que a mí me impacta, ¿no? El hecho de que racionalmente de verdad uno tiene que ponerse a pensar cómo una persona, un niño, de verdad un niño de 11 años, primero, tiene acceso a un arma de fuego. En este caso no fue una, fueron 2. De ellas, una de alto calibre. Segundo, ¿cómo un niño de 11 años, al tener acceso a las armas de fuego, sabe usarlas? Porque las percutó y las utilizó de la manera en que deben hacerse para matar, para herir. Y tercero, no sé, qué otro factor, qué desesperación y qué situación, qué pericia o qué otra cuestión por la violencia también terrible que se vive en México tuvo influencia sobre él. El crimen organizado, el narcotráfico, estaba ya reclutado en algo para que fuera tan diestro en el uso de las armas. Vea, esto es claro, sencillo de poderlo apreciar. Cuénteme, Axel. Primero, no tiene el dinero. No tiene un niño el dinero, ¿verdad, licenciado? No. No tiene de ese calibre. Y 2, tampoco. O sea, 2 armas, tampoco. Menos. Tercero, ¿cómo aprendió a accionar el arma? Hay también? Adultos que no la pueden usar. A poner la tolva, a accionarla, a cargarla y a detonarla. O sea, acá hay personas involucradas, de la calle, obviamente. Sí. Su entrenamiento, su reclutamiento y su atención o familia la encontró en la calle. Entonces yo le quiero pedir algo, licenciado Cardona. A ver, hemos preparado más datos y yo creo que esos datos van en absoluta concordancia con lo que usted está diciendo. ¿Podemos compartir? Claro. Menores asesinos, así les han llamado ya en México. Sí, correcto. El gobernador del estado de Coahuila manifestó como posible hipótesis que el estudiante haya sido inspirado por un videojuego, al cual estamos ahora discutiendo. Creo que se descarta. Que portaba una playera de un videojuego. Yo puedo cargar la de Batman y eso no me hace... No me hace el superhéroe. Exacto, es cierto. De acción. Sin embargo, el entorno familiar del autor del crimen era bastante complicado. ¿Cuál era ese entorno? Vivía con la abuela. A ver. Había sufrido la pérdida de su madre. ¿Y el padre? Vaya, usted a saber. Ahí está. Mucho gusto. Bien, gracias. Claro. Y donde hay que buscar causas como la desintegración familiar, el poco interés y atención a los menores y sus necesidades. Hasta afectivas. Que es lo que ha complicado a Centroamérica también.
La exposición a la violencia, punto fundamental a aclarar, es el acceso a las armas de fuego. ¿Cómo explicar que un niño de 11 años ha tenido en su poder armas de fuego? ¿Cómo las compró? ¿Cómo las accionó? ¿Cómo estuvo entrenado? Y por supuesto también, ¿cómo tiene el valor de hacerlo? Claro. Únicamente La pericia. en la escuela. Esto no es casual. No es primera vez que tomo un arma y ay, me salió, disparé y hasta me maté. No, esto lleva toda una pericia. Licenciado Talamonte, algunos sicarios menores de edad que se han capturado en Guatemala y que cuando uno les pregunta como reportero... Entrenados, calle, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo que dice? Dígame, por favor. No, tenía necesidad de dinero. ¿Cuánto te pagaron por matar a aquel? 50. 500, 100 que exhala. La necesidad. Tocan su necesidad. Eso es correcto. Le entregan armas, le entregan motocicleta y ahí vas. De todo lo que usted nos está compartiendo en este instante, a mí hay algo que me llama la atención. Cuando yo empezaba el primer análisis se decía normalmente, porque normal no tiene nada, estos actos los hemos visto en Estados Unidos, creo que el mundo y sobre todo los países latinoamericanos y particularmente Guatemala, que es el que nos interesa, se está acostumbrando a esa cultura de violencia. Vemos que mataron a 10, 15 personas y lo vemos como normal, que extorsionaron a otros 20 lo vemos como normal, que están la situación de las pandillas, de las drogas, del narcotráfico, lo empezamos a ver como normal. Cuando de normal esto, la violencia intrafamiliar, la desintegración familiar, la falta de atención, no tiene nada de normal. Los resultados, licenciado Axel Cardona, los empezamos a tener a la vista. Yo le pregunto algo, esto ya ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Europa, ahora pasó en México. ¿Podría pasar a Guatemala? Porque ya ha pasado en Guatemala. Imagínese. Que no le haya accionado es otra cosa. ¿Se recuerda el año pasado, un estudiante en una revisión, en su mochila llevaba un arma? Una arma. No pasó a más, pero la llevaba. No pasó a más. ¿Cómo la encontraste? ¿Cómo la tomaste? La tomó de la gaveta del carro. Cuide a sus hijos. Tenle cuidado. Cuide a sus hijos. Bueno, otro tema. Hablemos de RENAS. 5 agresores sexuales fueron identificados dentro de la base de datos del RENAS en lo que va del año, en las primeras solicitudes del año 2020. Preocupante. En lo que va del 2020, más de 81.000 personas solicitaron su constancia en la plataforma del Registro Nacional de Agresores Sexuales, RENAS, como uno de los requisitos para laborar con niñez y adolescencia. 5 de ellos ya fueron condenados por delitos sexuales, lo cual les impide laborar con niñez. Hasta el momento, hoy 10 de enero, hemos recibido un total de solicitudes de certificaciones de 81.727. Hemos tenido solicitudes en estos primeros 10 días de 5 agresores. Los sentenciados por este delito se ubicaron en diferentes cargos, entre ellos un docente. La actividad económica de los agresores que han solicitado son conserjes, un docente y 2 que no especifican su actividad económica totalmente. Los departamentos en los que han solicitado estos agresores es en Guatemala, Sololá, Alta Verapaz y Zacatepec. En el caso del docente no tenemos todavía información de dónde es que él se va a emplear. Puede ser que no sea específicamente con niñez y adolescencia. Sin embargo, sabemos que el Ministerio de Educación pues, va a tener un filtro a la hora que él llegue con su certificado para que no tenga que trabajar con niñez y adolescencia. Durante 2019, 33 personas fueron identificadas dentro de la base de datos del RENAS que pertenecían a la nómina del Ministerio de Educación. Yo considero, licenciado Axel Cardona, televidentes, que este es un buen, pero muy buen momento para hacer una muy breve pausa comercial. Pero, a ver, yo le pregunto a usted, ¿somos a la medida? Exactamente. Escuche usted, nuevamente rechazaron otorgarle un arresto domiciliario al expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi. A criterio del tribunal existe el peligro de fuga y la obstaculización a la averiguación de la verdad. En el Tribunal Octavo, Pedro Muadi y otras 30 personas son juzgadas por haber sustraído miles de quetzales a través de la modalidad de plazas fantasmas cuando el procesado fue presidente del organismo legislativo. En una decisión dividida, el tribunal rechazó beneficiarlo con una medida sustitutiva, es decir, cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Los hechos que se están juzgando son de relevancia para la nación y en ese sentido la
el peligro de fuga se mantiene, por cuanto que el procesado, estando gozando de medidas sustitutivas, podría evadirse del proceso. Para la presidenta del tribunal, Oli González, no hay peligro de fuga. Que la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Y en este caso no es por ninguna otra circunstancia más que es por la salud del acusado. Por eso es que yo considero que tampoco habría un peligro de fuga. Al finalizar la audiencia, Pedro Muadi dijo que respetaba la resolución, pero no la compartía. Es una resolución verdaderamente triste. Llevo 4 años, 2 meses en prisión preventiva. Se ha demostrado por medio de expertos políticos, expertos socioeconómicos y expertos médicos que no existe ni peligro de fuga ni peligro de obstaculización a la verdad. Hace 4 años, 2 meses que estoy en prisión, ¿qué peligro de eso puede existir? El juicio se retomará en la megasala de audiencias el próximo lunes 13 de enero. Yo creo que la relevancia del tema de la justicia se amerita un comentario a esto que acabamos de ver. A ver, licenciado Axel Cardona, ¿no considera usted que después de 4 años y algunos meses, donde pues el caso no avanza, yo no sé cuál será el entuerto que tienen en el mismo, ¿no es ya tiempo de empezar a aplicar las medidas alternativas o sustitutivas? ¿Qué pasaría si después de este tiempo resulta que el señor Muadi termina siendo absuelto? ¿Quién le devuelve ese tiempo? Yo creo que el sistema de justicia debe de respetar el tema de que la coerción, es decir, la prisión, debe ser la última de las medidas. Apliquemos medidas sustitutivas, brazalete, arraigo, la obligación de ir a firmar, caución económica, no sé. Digo yo. Claro, mire, lo triste de esto, a ver, es que hemos visto como 3 exfuncionarios han perdido la vida en prisión preventiva. Es correcto. Esperando la justicia o esperando hacer pues, que se compruebe los delitos y sean condenados, lamentablemente. Pero la pregunta acá es, 4 años y meses, ¿no avanza su caso? ¿Por qué a otros que tendrán 1 mes y medio, 2, ya les dieron sanción económica, les dieron arresto domiciliario y tal vez los delitos son hasta mayores? Son mayores. Yo creo que ¿Qué está pasando con la justicia? El sistema de justicia va a tener que empezar a evolucionar. Hemos visto algunos cambios, pero falta todavía mucho por hacer. ¿No querrán esperar que alguien más se muera en prisión preventiva? Qué bárbaros. Y es que en otra información, escuche usted, el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer el plan indicativo del sistema de generación y de transporte para el periodo 2020-2034. Vea la información aquí en A la Medida. El nuevo plan de generación y transporte tiene como objetivo realizar un análisis técnico económico para abastecer de energía eléctrica al país. En una de las proyecciones se evidencian futuros al sistema de generación por las sequías prolongadas. El plan de generación pues, es indicativo, lo usan las distribuidoras para poder planificar su demanda. Nosotros realizamos estudios técnicos eléctricos, energéticos, con bastantes probabilidades de cómo pueden pasar los escenarios para el futuro, para Guatemala, para la energía. Y lo que nosotros hacemos básicamente es de que los guatemaltecos siempre puedan tener energía en varios años. También se presentó el plan de expansión del sistema de transporte, que es un instrumento con el que se planifica el crecimiento de la infraestructura de la red eléctrica. Marca un poco la línea o la directriz de cómo el ente rector, que es el Ministerio de Energía y Minas, ve, digamos, el desarrollo de las líneas de transmisión de la República. Entonces, digamos, sí es importante porque son... A ver, esto es importante también de comentarlo, escuche usted y a ver, reflexionemos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones es un tema que se está volviendo ya una situación dramática en Guatemala. El 13 de octubre del año 2019 tuvieron que haber tomado posesión y yo lo que estoy viendo, licenciado Axel Cardona, es que en las comisiones de postulación las cosas se están entrampando. Mi comentario personal en este término es que hay que reflexionar ya seriamente si sobre el sistema de comisiones de postulación termina siendo el más eficiente, efectivo y eficaz para que hayan jueces. Claro, y es que vea usted, hablemos de la postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Continúa entrampada
en un punto de agenda que se ha repetido, pero no una, ni dos, ni tres, varias veces. La inclusión o exclusión de jueces dentro del proceso de selección sigue generando división entre los comisionados, pues unos solicitan la inclusión de jueces con pocos años de carrera y que se sumen los años que tengan como abogado. No hay acuerdo en este punto porque para unos la ley es clara en el sentido de que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que para ser postulante en la Comisión de la Corte Suprema de Justicia se requiere haber sido magistrado por un periodo completo de magistrado. Y los que vienen de otro ámbito que no es la carrera judicial debieran de tener 10 años de ejercicio profesional. Ahora bien, los que arguyen que los jueces tienen que ser incluidos en la lista para proseguir el proceso, dicen que los años que están ejerciendo de jueces son válidos como abogados y por tanto esos son computables para los 10 años. Otros dicen que no, porque la ley del organismo judicial dice que la función de juez es incompatible con cualquier otra función. Sin embargo, el trabajo de la comisión se retomará hasta nuevo aviso, pues se necesita contar con el apoyo económico de la nueva legislatura del Congreso de la República. Nosotros acudiremos al Congreso el día jueves para solicitar el apoyo para continuar el trabajo de la comisión. Con ese apoyo, pues convocaremos lo más inmediatamente posible. Se proyecta que a principios o mediados de marzo se podría estar definiendo el listado de aspirantes que sería trasladado al Congreso de la República. Yo eso lo voy a traducir de una manera fácil y concreta aquí después de todas estas justificaciones. Esto está entrampado y yo no sé para cuándo vamos a tener jueces, me refiero en el sentido de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Sala de Apelaciones. Mientras tanto, mi principal preocupación es que los que están, aunque en su momento se les haya otorgado el poder continuar, corren alto riesgo de que sus resoluciones y decisiones sean impugnadas fácilmente cuando haya nuevos magistrados. Claro, y es que también el problema que yo veo también es los guatemaltecos. ¿Cómo lo miramos realmente? Parece que no importa, una, ¿verdad? Veces, son varias veces las que se ha repetido esto y volver a empezar de cero. No estamos para eso. El tiempo no está para eso. Sí, a mí me preocupa también, aparte de lo que usted dice, que esto al final de cuentas tiene disminuido, limitado a uno de los tres poderes del Estado. Y en una república presidencialista como la nuestra, el balance, el equilibrio de poderes es muy importante. Entonces, es una situación delicada. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la justicia. Claro, definitivamente. Bueno, esperemos que este año 2020 se pongan de acuerdo, licenciado. Esperemos. Es momento de ya. Así es. ¿Usted piensa que hemos terminado con la información? No. Licenciado Cardona, ¿qué es lo que continúa? Bueno, vea usted, hablemos ahora de esto, de inconformidades. La Comisión de la Verdad de la CICIG, la Comisión de la Verdad específicamente del Congreso de la República, rindió el informe final ante el Pleno sobre las actuaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, durante su gestión en Guatemala. El informe consta de 17 páginas que detallan los agravios cometidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La Comisión de la Verdad realizó un total de 49 audiencias públicas para recoger los testimonios de agraviados. El informe señala que la CICIG incumplió el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala al violar los derechos fundamentales y debido proceso al realizar detenciones ilegales, interrogatorios intimidatorios y arbitrarios, además de allanamientos ilegales. Solicitudes de orden de aprehensión. Se determinó que en la mayoría de las denuncias presentadas ante esta comisión, que la CICIG se extralimitó de sus funciones y usurpó las propias del Ministerio Público, puesto que las solicitudes de aprehensión eran formuladas y tramitadas por la CICIG y no por la Fiscalía. Lo peor de esto es nuevamente la actitud complaciente y el poco valor de los jueces guatemaltecos que permitieron y avalaron dichos abusos y que hoy debe responder por los mismos. Graves daños ocasionados por la CICIG derivado de las detenciones injustificadas. Se denuncia el daño psicológico, económico y social de los sindicados y sus familias por haber estado detenidos por espacio de 1, 2 y hasta 3 años por acusaciones de la CICIG sin fundamento legal y falta de pruebas, y en donde los jueces que controlaban la investigación cedieron
se dieron fácilmente a las solicitudes sin fundamento por parte de personeros de CICIG, lo que provocó que los indicados recuperaran su libertad por falta de mérito y sentencias absolutorias. Derivado del informe, la comisión remitirá los expedientes al Ministerio Público para que se gestionen órdenes de captura de personas señaladas dentro de los testimonios de agraviados. También lo enviarán al Ministerio de Relaciones Exteriores para que sea presentado ante los países donantes y cámaras de Estado que donaron a la CICIG. Esta comisión remitirá los expedientes al Ministerio Público en virtud de que, de conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el jefe del Ministerio Público es el fiscal general de la República y a quien le corresponde el monopolio en el ejercicio de la acción penal pública y por ende las investigaciones con el objeto de que se gestionen órdenes de captura que en derecho corresponde ante los órganos jurisdiccionales competentes. 2. Esta comisión remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste lo traslade a los países donantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Esto es un punto muy importante, porque los que estaban prestando los fondos tienen que saber la verdad. Para mí eso es un punto clave, porque si no la historia puede repetir, pueden hacer otra comisión contra corrupción, otro financiamiento y al final, como pasó con CICIG, como ellos a nadie rindían las cuentas, de ahí nacieron tantos abusos. Un órgano extra corrupto, un órgano que no tenía límites en su corrupción, en su abusividad, en sus violaciones de la ley. Es un experimento que realmente tienen que estudiar en todo el mundo. Es un experimento como una comisión internacional que no tiene supervisión, que no tiene ningún control, puede convertirse en algo tan terrible, algo tan corrupto, algo increíblemente abusivo. Bueno, ¿qué opinión le merece el licenciado Cardona que después de todo ese proceso en el cual se recopiló toda esta información, hoy se presenta al Pleno del Congreso el informe de esta Comisión de la Verdad? Es interesante, ¿no? Se llegó a una conclusión con el informe, ya claro. Eso es positivo. Claro, definitivamente esto se tenía que dar, muchas cosas más que se tienen que esclarecer, muchas cosas más que se tienen que saber, se tienen que rendir cuentas. Eso es. No se puede solo así, hay que rendir cuentas. Hay que rendir cuentas. ¿Y le parece si en esa... Cualquier accionar. Si en esa rendición de cuentas nosotros rendimos cuentas a nuestros televidentes, agradecemos en primera instancia la presencia suya hoy acá en este su programa, donde siempre pues usted nos acompaña con esos análisis precisos a la medida y los invitamos para la próxima semana. No, gracias al licenciado Talamonte y a usted también, amigo televidente, gracias por permitirnos llevarle la información de una manera diferente. Chao, hasta el lunes.